cariñosas palabras que me han dedicado tanto Augusto como tú mismo. Además, debo tener una cara malísima, porque los dos han dicho que soy de los pocos que quedan, lo que fuere. Ojo, entonces, no sé ya si voy a llegar a Madrid mañana de vuelta. Bueno, entonces, de todas formas, ustedes ven que me pongo blanco, me toco el brazo izquierdo, que debo tener ya el infarto que están temiendo tanto Augusto como... Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. No se puede imaginar para mí el orgullo y que supone y el impacto que supone estar en este aula. He estado solamente 2 veces en este aula ahora, y la primera en el año 76, me parece, recién vuelto de Estados Unidos, cuando vinimos aquí en aquellos congresos que había de Derecho Constitucional y Ciencia Política, se llamaban entonces, y me senté allí donde está el profesor Mariano Torcal, porque no sé si los bancos tenían esa cosita de terciopelo o eran mucho más duros, exactamente, y después de estar 2 horas, pues claro, se ponía plano y uno iba, bueno, chorradas ya de disquisiciones de mayor. Muchísimas gracias por estar aquí, estar aquí en esta tarde, estoy, como digo, encantado, y además mi agradecimiento especial al Departamento de Derecho Público General y a Augusto, su representante, y a la propia Universidad de Salamanca por haber ideado, animado y realizado este acto sobre un tema básico. Un tema básico donde además tenemos la oportunidad en estas semanas de comprobar en qué medida muchos partidos utilizan esto como munición de ataque o de defensa, mientras que los propios actores o muchos actores políticos catalanes lo utilizan al juego de la gallinita ciega, sin saber tampoco a dónde golpean y para qué. Voy a analizar entonces algo parecido a ese tema, causas y factores de un nacionalismo radical o radicalizado, desde el punto de vista de la ciencia política. ¿Hay muchos estudiantes de ciencia política aquí? ¿Vale? Derecho, otras cosas, filosofía, interés general. Por favor, nombra los míos de historia que han venido. Historia. Vale, historia. De acuerdo. Bueno, entonces voy a hacer lo de la ciencia política. Ya saben ustedes que los politólogos nos gustan los datos. Hay un texto de Sartori, un politólogo muy clásico italiano que ha muerto hace poco, que decía que las ideas y los argumentos se pueden expresar en palabras, pero también en números. Y cuando un argumento tiene números y palabras, es un argumento completo. Bueno, pues yo voy a hacer algo parecido. Voy a utilizar palabras, obviamente, ideas, conceptos, definiciones, procesos, y voy a utilizar también datos, números, para comprobar lo que digo. Hay, naturalmente, otra de las cuestiones de la ciencia política es que no hace valoraciones, que está libre de valores. Voy a hacer solamente 3 valoraciones que las declaro ahora al principio. La primera es que cuando me refiero, bueno, que tampoco son valoraciones en realidad, cuando me refiero a los catalanes, como hay en tanta prensa y tanta opinión publicada, debemos distinguir 2 tipos de catalanes, y yo voy a intentar diferenciarlos: los independentistas y los no independentistas, los independentistas y los constitucionalistas, pongamos por caso, que también son llamados unionistas o españolistas y más vulgarmente fachas por parte de los independentistas. Segundo, como en la Segunda República, al igual que en la Segunda República, el problema catalán es uno de los más graves que tiene la democracia española actual. Y tercero, es un problema que no admite soluciones rápidas ni a corto plazo, a pesar de que hay algunos deseando utilizar un 155 como si fuera el bálsamo de Ferabrás, o ya saben ustedes que era aquel líquido que al parecer encontró no sé quién, que tenía el líquido con el que se había embalsamado el cuerpo de Cristo y que tenía fama de sanar todos los problemas médicos. Pero exige la solución de eso, exige tiempo, dedicación y paciencia, discreción, contactos reservados, y exige algo que no es contradictorio con todos los demás, pero yo no soy quien para dar esas lecciones, pero exige también patriotismo y da la impresión de que de esto o de este tipo de virtudes no hay muchos
a personas en el mundo político actual que puedan presumir de muchas de ellas. Voy entonces a hablar de este asunto, que es para lo que ustedes han venido. Lo voy a hacer de pie, si no les importa. Soy de los pocos que tienen también mente tecnológica. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver esto. ¿Qué vamos a explicar? Vamos a explicar el paso de niveles de apoyo al independentismo que en Cataluña ha sabido ser el más bajo que en el País Vasco y ha sabido estar en vertiente del 20%, en el País Vasco alrededor del 30%, durante buena parte de la transición y digamos al 2006. Y como ven, hay algo que ocurre, una serie de elementos, de procesos que ocurren que hacen que comience una línea que aparentemente es irreversible hacia arriba hasta que llegamos hasta 2012, donde de un modo u otro se establece. Vamos entonces a ver por qué y cuáles son las consecuencias políticas, sociales y electorales de esa subida. Vale, gracias. Naturalmente, esto ocurre porque hay un paso, un cambio, desde lo que se llamaba el catalanismo, que es no solamente, como se llamaría el salmantinismo, el amor a la tierra, sino que es el amor a la tierra con una serie de exigencias políticas que mantenían los partidos nacionalistas, sobre todo CiU y Esquerra Republicana. Pero en un momento determinado está la sentencia del Tribunal Constitucional, aquí gobierna Artur Mas. En un momento determinado comienza un proceso de soberanismo, que junto con otros términos eufemísticos todos, lo que quieren decir es lo que estamos ahora. Es la aspiración hacia lo que estamos ahora, es decir, hacia el secesionismo o el independentismo. Y pasado este momento, 2014, estos son, como veis, los porcentajes de votantes de Esquerra y de CiU y luego PDeCAT que quieren la independencia. Fijaos cómo suben también. Es decir, el proceso es un proceso de los votantes de estos dos partidos y que luego llega un momento, a partir de 2014, 2015, donde se estabiliza y hay como olas, donde en un momento determinado tiene más importancia el no al referéndum, en otro el sí al referéndum, pero son siempre diferencias porcentuales escasas, 2, 3 puntos, dependiendo de cuestiones que ocurran. Ahora mismo, en este mismo momento, el independentismo está por encima, como es obvio, como consecuencia del juicio que se está llevando a cabo. Y, naturalmente, como también lo imagináis, lo que está esperando ahora mismo el gobierno catalán es la sentencia para lanzar lo que podríamos llamar, en términos valencianos, la traca final. De hecho, el gobierno está siendo requerido para que disuelva las Cortes porque lleva gobernando con un presupuesto que es del año 2017, no ha conseguido aprobar el 18, no ha conseguido estos días aprobar el 19 y en este momento está aguantando porque lo que está esperando es la sentencia. Bien, esto lo vamos a ver con algunos puntos de partida, con algunos comentarios generales que deben de estar, creo, bien claros. Primero, es una afirmación de Juan Linz, mi maestro, un profesor español que estuvo mucho tiempo en Estados Unidos, donde señaló ya en los años 70 la importancia que la transición española iba a tener el tema autonómico o regional de la integración plena de Cataluña y País Vasco en el orden constitucional y político. Entonces, España era entonces y hoy un Estado para todos los españoles, una nación-Estado para una gran parte de los españoles y solo un Estado, pero no una nación, para importantes minorías. Esto que implica
que hay diferencias de identidad nacional, tiene una consecuencia importante para Cataluña. Y es que si España es un Estado plural en el sentimiento nacional de algunos ciudadanos que están radicados normalmente en Cataluña y País Vasco y menos en Galicia o en otros sitios, eso implica que si España es un país plural, Cataluña es también, como es obvio, una región, comunidad o lo que se quiera, plural. Desde los años 70 tenía un 50 y tantos % de personas procedentes de la inmigración. Una inmigración que venía además siendo sostenida desde los años 20. Y este hecho de siendo una región plural es un hecho fundamental que agrava los problemas de un nacionalismo que se radicaliza cuando los líderes independentistas olvidan o sencillamente no consideran a esos otros catalanes, que por eso os comentaba antes que hay que tener siempre en cuenta. El punto de partido 3. La historia del nacionalismo catalán, como la de muchos nacionalismos, es muy larga. Los catalanes se suelen remontar, si no después de la 1492, con mucha fuerza, 1734, cuando Barcelona es ocupada por las tropas de Felipe V, el Hermoso, que gana la guerra de secesión contra el infante Don Carlos, por el cual las instituciones catalanas se habían pronunciado. Entonces pierde sus derechos y lo pierde el 12 o 13 de septiembre, el día de la Diada, que es el momento en que los catalanes celebran su fiesta nacional. Como ellos dicen amargamente, la celebración de una derrota es nuestro día nacional. Tiene luego una fase de crecimiento en el siglo XIX, como consecuencia del cual aparecen los primeros partidos nacionalistas, el más importante de los cuales era la Lliga Regionalista, que tiene un desarrollo muy importante hasta la Segunda República, y también en la Segunda República tiene fases de sombras caracterizadas por un intento de golpe de Estado o de pregolpe de Estado que realiza Francesc Macià, entonces restituido en la Generalitat catalana, pero luego ya en 1931, pero luego un pleno golpe de Estado que realiza por el pronunciamiento de la creación de un Estado catalán, Lluís Companys, en 1934. Él tiene un papel muy relevante durante la transición y mucho más en la Constitución. Vale la pena recordar simplemente que Miquel Roca es uno de los ponentes constitucionales, de los padres de la Constitución. De hecho, tras el fallecimiento de José Pedro Pérez Llorca, el único que queda junto con Miguel Herrero de Miñón. Y a Miquel Roca, al margen que si representaba o no a los vascos, si tenía un pacto o no con Arzallus para que los vascos hablaran, estuvieran representados a través de su presencia, tuvo un papel esencial en la redacción, elaboración y aprobación de la Constitución. Y luego, naturalmente, una vez que ya con las primeras elecciones de 1980 comenzó el crecimiento imparable e irreversible de un autogobierno amplísimo, en el caso de Cataluña, ese autogobierno se fue cristalizando todavía con mayor intensidad cuando, como consecuencia de las dinámicas de formación de gobiernos, hemos tenido más gobiernos minoritarios, 60% de gobiernos que eran minoritarios, que le faltaban muy pocos escaños para tener una mayoría absoluta de ellos, de escaños, pero que los presidentes de gobierno, tanto Felipe González como Aznar, como Rajoy, como Zapatero, acudieron a los partidos nacionalistas, PNV, por supuesto, pero sobre todo CiU, a través de Jordi Pujol, CiU para que procurara, para que prestara, para que le consiguiera conceder sus diputados para aprobar una serie de medidas que requerían mayoría absoluta. A cambio de eso, naturalmente, a los partidos nacionalistas que daban ese apoyo parlamentario externo conseguían lo que se llama en la jerga unas políticas extractivas para poder, en forma de dinero, concesiones, competencias o todo ello junto, para poder llevarlo a cabo en sus comunidades. Todo ello indica la presencia absolutamente crucial de los partidos nacionalistas catalanes, Esquerra menos, CiU muchísimo, en la dinámica política, institucional, legislativa y gubernamental española en estos 40 años. De ahí la sorpresa que muchos
políticos comienzan a tener cuando el Partido Nacionalista CiU cambia de rumbo. Y otra cuestión que vale la pena también señalar es que la historia electoral catalana, los partidos nacionalistas, casi todos, bueno, en todas las elecciones los partidos nacionalistas han estado dominados por CiU, en buena parte constituidos solo por Esquerra, que es ese porcentaje gris, por Esquerra, pero por CiU, como veis, es la mayoría. En todos los casos se han movido alrededor del 50% de escaños. Es decir, que la fuerza nacionalista es naturalmente extraordinaria y hay pocos gobiernos nacionalistas regionales que tengan como regla general entre uno y otro alrededor de un 50%. Ni siquiera, por poner el ejemplo de los belgas, tanto el gobierno flamenco como el gobierno valón, el francófono y el neerlandés, se mueven en porcentajes muy inferiores. El principal partido flamenco, que ahora apoya a Puigdemont, se mueve alrededor del 15 al 20%. Y ha tenido muchos procesos de cambios de decisiones. Por lo tanto, ha habido a fronteras para adentro, el peso era un peso extraordinario porque siempre han gobernado, excepto 2 periodos que gobernó Maragall, sobre todo uno de ellos, Maragall, con Carod Rovira y con Saura, de Izquierda Unida o Izquierda por Cataluña, o Iniciativa Izquierda Cívica por Cataluña. Con lo cual, entonces, tienen un peso extraordinario, pero un peso que se ha mantenido, digamos, en un 50%. Incluso cuando comienza la época del cambio con Artur Mas, comienza la época hacia el soberanismo y luego hacia el independentismo. También entonces se ha mantenido en un 50%. Y en las últimas elecciones se ha quedado en un 48% de voto, como sabéis, pero que se convirtió, como luego veremos, en una mayoría absoluta de escaños. Entonces, con estos prolegómenos, ¿qué es lo que vamos a ver? Brevísimamente, ¿qué es lo que ha ocurrido? Creo que más o menos lo tienen ustedes claro. En segundo lugar, ¿qué es lo que sabemos teóricamente sobre este proceso catalán, sobre lo que ha ocurrido? ¿En qué medida algunos de los campos o de los subcampos de la ciencia política, cuando se aplican a lo que ha ocurrido, qué es lo que sabemos, en términos muy generales y muy rápidos, sobre eso? Tercero, ¿cómo podemos explicar ya con datos catalanes lo que ha ocurrido? Y cuarto, después de las elecciones de 2017, ¿cómo quedan los electores catalanes? ¿Cómo es la dinámica electoral catalana después de 2017? ¿Hay elementos para tener alguna esperanza de que podría reconducirse el proceso? ¿O me temo que hay elementos para pensar que el proceso puede enquistarse, puede cristalizarse, aunque, sin embargo, los partidos, esto sabe mucho el profesor Torcal, tienen poca institucionalización, o algunos de ellos tienen muy poca institucionalización. Bueno, vamos a ver entonces esos cuatro elementos y el señor moderador me da un toque cuando lo estime oportuno. ¿Qué ha pasado? El señor Mas, cuando retoma el poder, cuando CiU retoma el poder, después de los gobiernos socialistas, inicia un giro hacia una necesidad de alguna consulta basada en 2 elementos. Primero, el España nos roba, un conjunto, ahora comentaré algo, un conjunto de quejas articuladas alrededor de que los catalanes pagaban más de lo que recibían en función del PIB, de la parte correspondiente del porcentaje del balance fiscal sobre el PIB. Y cifrado en que los catalanes necesitaban o querían que se aprobara para Cataluña el cupo fiscal. El cupo fiscal, como sabéis, de País Vasco y Navarra, por medio del cual son los vascos y los navarros lo que determinan teóricamente en cooperación con el gobierno central o con el gobierno, sí, con las instituciones centrales, lo que deciden cuánto es la aportación del Estado en la comunidad en esos años y entonces se les devuelve. Como saben, hay los que saben fiscalidad autonómica tienen absolutamente claro que hay una ventaja absoluta
continua de los vascos con respecto a lo que pagan mucho menos de lo que deberían, según otros elementos. Pero una cuestión es esa y otra cuestión es que se pueda modificar esta regla institucional que los vascos tildan que proviene de los viejos fueros y Navarra. Entonces comienza esto y comienza también con una especie de deudes. Si los del Estado, como dicen los catalanes, si los españoles, a través del gobierno central, no nos dan el cupo vasco, decidiremos qué hacer. Y lo que vamos a decidir es crear instituciones catalanes. Comienza entonces la soberanía. Somos dueños de nuestras instituciones, somos soberanos en nuestras instituciones y podemos decidir porque existe un derecho a decidir. Eso se cristaliza en noviembre de 2014, donde se hace una consulta que en el estatuto había una cierta amparo legislativo para eso, una consulta llamada consulta referendaria, con muchos problemas que luego el Constitucional prohibió, declaró ilegítima, pero que se hizo sin que asombrosamente el gobierno moviera un músculo, ni moviera un dedo, ni moviera simplemente se le preavisaba, pero no hizo absolutamente nada. Se llevó a cabo con perfecta tranquilidad para levantarse por la mañana, ir al colegio electoral que se sabía, depositar el voto, etc. Las urnas estaban recogidas, los mozos o los mossos vigilaban las urnas como todas las ocasiones y votó alrededor de un 29%. Después, en las elecciones de 2015, el señor, que fueron declaradas plebiscitarias, el señor Mas ganó las elecciones, pero los señores de la CUP, de la candidatura de Unidad Popular, decidieron que el señor Mas, en base a una serie de acusaciones sobre corrupción, de una parte, y en base también a una serie de elementos de represión de las manifestaciones que se realizaron en protesta por los recortes que estaba haciendo el gobierno del señor Mas, no podía gobernar de nuevo, y entonces se buscó a alguien de la confianza del señor Mas, que estaba por allí, estaba el alcalde de Girona, que es el señor Puigdemont. Y entonces comienza, en muy poco tiempo, la desconexión, la aprobación en un día, en unas horas, de la nueva legalidad catalana, la realización del referéndum, donde votó, curiosamente, aunque la dificultad del 43%, y la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre. Si estáis siguiendo el juicio, perdón que beba tanto, pero estoy tomando unas pastillas que me molestan un poco. Si estáis siguiendo el juicio estos días, se ha comprobado, se ha discutido mucho en qué medida la declaración unilateral de independencia se pudo haber evitado si el señor Puigdemont hubiera convocado elecciones generales antes del día 20, finales de octubre, para lo cual el señor Rajoy y el Gobierno central les autorizaban miraban para otra parte si en la Plaza del Pueblo ponían unas urnas y aquí no pasaba nada. Sin embargo, la propia Esquerra y el propio partido de Puigdemont, la CiU, convertido entonces en PDeCAT. El cambio del partido es como consecuencia de evitar el ser titular jurídico de temas judiciales por la corrupción del partido, que estaba completamente infestado, al parecer, según decían los propios miembros del partido. Entonces empiezan a decir, el señor Puigdemont se va a vender por 30 monedas, entonces el señor Puigdemont declara la independencia y al día siguiente, las consecuencias las tenéis aquí. Al día siguiente, el señor Puigdemont se va a Bélgica. El 29 de octubre, 2 días después, el Senado español aprueba la realización, la implementación del artículo 155 y el Rajoy, cuando lo anuncia también que se van a celebrar elecciones en diciembre de 2017. Después de las elecciones, Quim Torra es votado después de las sesiones habituales como presidente vicario. Digo lo de vicario porque él mismo dice que no es
que no es un presidente, sino que está allí solamente como representante del señor Puigdemont. No sé si habéis tenido oportunidad, por ejemplo, de escuchar sus discursos en el World Mobile Congress, donde dice: buenas, vengo aquí para saludarles de parte del presidente legítimo de Cataluña, del cual soy su mero representante aquí, etcétera, ¿no? Como hizo en un par de veces. Luego están los procesos judiciales y luego aparecen una serie de conflictos en el ámbito económico y en el ámbito social, que luego comentaré algo. Bien, vamos a ver, esto es lo que ha ocurrido. En menos tiempo no se puede decir, pero conviene distinguir que es un proceso que tiene distintas fases, que ha sido liderado por el señor Mas y por el señor Puigdemont, que han tenido distintas excusas o distintos elementos que favorecedores de un intercambio con el gobierno central, hasta que en un momento determinado dijeron que no había intercambio posible, que lo que querían era independencia sí o sí, etcétera. Entonces, ¿qué sabemos de estos procesos que han ocurrido desde la teoría política? De la teoría política se sabe que en los últimos años, décadas, quizá desde el momento en que los países africanos pasan a independizarse de la metrópoli, no ha habido, luego en el ámbito de la Europa occidental, excepto el de Kosovo y malamente, ningún proceso de secesión y autodeterminación, sobre todo con éxito. El tema de Kosovo es muy discutido. Hay profesores de Derecho Internacional que son los que saben sobre esto, que dicen que debe de ser admitido y reconocido. España no lo ha reconocido, por ejemplo. Ahora hay un problema, que si van a jugar al fútbol con Kosovo y no van a jugar en campo contrario porque no se le reconoce a Kosovo como tal, entonces tienen que buscar un campo contrario, no sé dónde van a jugar. Pero entonces, claro, en todo caso, el secesionismo y la autodeterminación tiene el problema básico de qué mayorías y qué minorías. Todo el mundo habla del Tribunal Constitucional canadiense, cuando señala en la Ley de Claridad que hizo Stéphane Dion, que fue ministro después del primer referéndum, que hace falta mayorías sustantivas. ¿De acuerdo? ¿Qué es una mayoría sustantiva? Los catalanes, en todo caso, siempre han dicho antes de cada elección plebiscitaria y después de cada elección plebiscitaria, incluyendo la CUP, han dicho que van a proclamar o a tomar sus decisiones por amplia mayoría de catalanes, pero siempre lo han incumplido, porque siempre han tomado decisiones por mayoría en el Parlamento, pero ese Parlamento representa el 48%. Y a veces menos, cuando la CUP les ha castigado y se ha ido. Entonces representan pues al 30 y tantos %. Entonces hay un problema irresoluble de pongámonos de acuerdo con las mayorías y las minorías. Y ese problema es todavía mayor cuando viene la pregunta un poco culterana, un poco pedantesca: ¿cuál es el demos? ¿Quién decide que un país se vaya? Porque todo demócrata tiene que admitir que si muchísimos demócratas, muchísimos ciudadanos de una región piden la independencia, piden salir, todo demócrata tiene que reconocer que no se puede impedir. De acuerdo, pero ¿qué mayoría? ¿Y quién? ¿Quiénes deciden? ¿Solo los catalanes? O, como se dijo, muchos constitucionalistas que señalan, no, de acuerdo, que se decida, pero todos los españoles. Porque es que Cataluña ha sido parte de España, no es como Senegal, que ha sido parte de alguna potencia durante 50 años, es que ha sido parte de España durante centenares de años. ¿Cómo se decide eso? Los catalanes han tenido una extraordinaria capacidad para jugar con los términos. Esta mañana leía, traducido por supuesto, el artículo extraordinario que el Frankfurter alemán, el periódico de Frankfurt, no sé ni siquiera cómo se dice, dedicaba, que es uno de los mejores de Europa, dedicaba al proceso y al separatismo. Y señalaba que lo mejor que han hecho los catalanes en todo esto es inventarse palabras y términos, que son extraordinarios y que merecen, son de luego capaces de diseño y de marketing. Derecho a decidir. ¿Quién no tiene derecho a decidir? Votar no es un delito. Esto va de democracia, no de votos. Derecho a decidir, o la ley, como hemos escuchado también estos días en el juicio, por parte de todos los procesados, la ley no puede estar por encima de la democracia. Fíjense ustedes, si esto se aplicara en la vida cotidiana, bueno,
no hace falta decirlo, hacer reducciones ad absurdum. La ley no puede estar por encima de la democracia, porque la democracia es lo primero. Y que entonces todos ellos estaban favoreciendo la democracia. ¿Me permiten una maldad? El señor Torra, en el centro Martin Luther King, en Stanford, dando una rueda de prensa, donde solamente había micrófonos catalanes, una rueda de prensa y donde dice lo que decía el segundo tratado de gobierno de John Locke, donde acaba la ley, donde no hay ley, lo único que florece es la tiranía. Bueno, esto es una maldad, que conste. Luego, y el último término, la última cuestión desde el punto de vista de la teoría de la democracia es la promesa europea. Los catalanes, los líderes catalanes han prometido siempre que tras la proclamación de la República Catalana, la aparición del nuevo Estado en Cataluña, ese nuevo Estado iba a permanecer en la Unión Europea, lo cual era naturalmente un final que para muchos parecía lógico. Un final que, sin embargo, todos los presidentes de la Comisión Europea, todos los presidentes del Parlamento Europeo, todos los altos cargos europeos han negado. Si se sale de un país miembro de la Unión Europea, de un Estado miembro de la Unión Europea, se sale de la Unión Europea. Hay que ponerse a la cola. Otro campo teórico. Las teorías sobre la competición. Esto, para lo de ciencia política, le va a sonar mucho, para lo de derecho un poquito menos. El tema catalán, el conflicto catalán, es un conflicto sobre cuestiones específicas, derecho a decidir, a interpretación sobre el texto, sobre negociaciones frustradas, elecciones plebiscitarias, o forma parte en realidad de lo que se llama un clivaje, un cleavage. Un clivaje es una articulación de tres elementos. Uno, un grupo social, catalanes, que tienen conciencia de sus características específicas, su identidad nacional, y que forman parte de un partido o que votan a través de un partido. Un clivaje es los católicos en contra de los liberales, son los obreros contra los conservadores, son los del campo contra la ciudad, etc. En la teoría general, en la actualidad casi no quedan clivajes en casi ningún país. Los clivajes prácticamente han desaparecido porque la sociedad ha cambiado mucho de cuando existían clivajes en los años 40. Pero, sin embargo, en el campo regional sí hay clivajes. Y este es, creo, sé lo que dirá el profesor Torcal, un clivaje que parece bastante de libro. Entonces, la pregunta que se hacen con los clivajes es la siguiente. Para decirlo vulgarmente, ¿los clivajes nacen o se hacen? Es decir, los clivajes están ahí y los están en la sociedad y los líderes lo único que tienen que hacer es atenderlos y satisfacerlos, si tienen demandas, cumplirlas, etc. ¿O son los líderes los que activan divisiones, conflictos y crean el clivaje? Aquí da la impresión, como ahora veremos enseguida, que es el segundo caso. Es decir, los clivajes no nacen de abajo arriba, no nacen de la sociedad hacia las instituciones, señalando, por favor, necesitamos que son los líderes políticos los que en un determinado momento, por intereses partidistas, estratégicos, muy nobles, muy humanos, por sus propios intereses, los que activan un clivaje para que de esa forma intentar ganar más en unas elecciones. Casos de activación de clivaje, lo que está ocurriendo con el señor Casado, el señor Rivera, con el artículo 155, es la activación del clivaje regional por su parte, en todo el país, toda España, que es una característica de este clivaje que ha traspasado fronteras. Lo que ocurrió cuando el señor Zapatero, en los años 2000, aprobó el matrimonio homosexual, la capacidad empezó con la modificación del aborto, la capacidad de que parejas homosexuales adoptaran hijos, la modificación del currículo de religión, etcétera, y
de una parte, y de otra parte la realización de 15 manifestaciones gigantescas por parte de asociaciones como el Derecho a la Familia, de la Conferencia Episcopal, del propio Partido Popular, protestando contra o a favor del derecho a la vida o a favor de la familia tradicional, eso es la activación de un clivaje por parte de los dos. Entonces, aquí estamos en un clivaje porque si estamos en un clivaje es mucho más difícil que el problema desaparezca a corto plazo. Si son temas específicos, se pueden resolver con transacciones, con negociaciones, con acuerdos, concesiones. Y tercero y último, desde la teoría de la democracia. El caso español, yo sé que esto, bueno, ya saben ustedes también, que esto ocasiona en los discursos que se hacen por parte de los partidos, ocasionan divisiones dentro del Partido Socialista, ocasionan protestas dentro del Partido Popular. España es, descriptivamente hablando, un país multinacional. Es multicultural y es multilingüístico, con diferencias, lógicamente, de otros parecidos, como Bélgica, como Finlandia, como Suiza, con diferencias, pero es así. Entonces, en países multinacionales o en democracias multinacionales hay elementos que le dan un añadido de dificultad. Son más difíciles de gestionar. No es Alemania, donde existe un federalismo, pero que es ordenado porque no hay, excepto en Baviera un poco, no hay problemas de irredentismo en alguna de las regiones. Aquí tenemos ese problema. Entonces, para eso se ha creado, lógicamente, un sistema que los politólogos decimos que es casi federal. Los constitucionalistas tienen sus propios términos, pero aquí los politólogos decimos que el sistema español es casi federal. Por eso también, cuando muchas veces se habla, la solución está en el federalismo, bueno, que lo intenten, pero el sistema ya es bastante federal, si no mucho. Pero los sistemas federales tienen dos requisitos, ninguno de los cuales se cumplen, por el momento, me temo, en España y en algunas comunidades, y el caso catalán, desgraciadamente, y lo digo también de forma descriptiva, no es invectiva, no es acusatoria, no es sencillamente es lo que está ocurriendo. Unas son las reglas. La regla en el caso español es holding together, es un federalismo que se crea cuando hay bastantes regiones, en 1978, se crea el título constitucional del Estado de las Autonomías y entonces se crea un sistema para mantener todas las comunidades, todas las regiones, siempre pensando en Cataluña y País Vasco. En realidad era al revés, País Vasco, el orden, y Cataluña. Aquí se está incumpliendo porque siempre vivimos los españoles en una especie de un ¡ay! Permanente. ¡Ay, qué bien que ahora está Urkullu! Y nos vuelve, cada vez que aparece Ibarretxe, no vaya a volver este señor, pero aunque parece que no va a volver, ya está en negociaciones con Bildu por si empiezan la revisión del estatuto y nos vamos, que no nos vamos, etcétera. Y naturalmente el caso de Cataluña es holding together, pero es exit, es ida. Pero en esas negociaciones, en esas discusiones, en ese proceso, hay un elemento básico del sistema, de todos los sistemas federales. Gracias. Bueno. Eso pasa, mi mujer me diría que para qué juego, si no debo. Perdón. Hay una regla, digo, que es fundamental, que es decisiva, que es la lealtad federal. Los alemanes, ¿hay alguien que sepa alemán aquí? Bueno, entonces me atrevo a decir que se pronuncia más o menos como la Bundestreue. ¿Qué significa la lealtad federal? Que es algo que está en la Constitución alemana y sobre todo en las sentencias del Tribunal Constitucional, que exige que las relaciones entre centro y periferia tienen que hacerse la relación, la discusión, la negociación y los acuerdos en base a la lealtad federal. Y aquí, naturalmente, muchos de las soluciones que se podrían quizás pensar en hacer, el problema es que nadie se fía de nadie. No entro ahora sí por buenas razones. Si el gobierno central engañó o si el gobierno catalán ha engañado más o menos. Eso no entro, pero el problema es que no hay lealtad federal. ¿Quieren ustedes solucionar
queremos solucionar esto, hace falta, obviamente, una nueva generación de políticos en Cataluña y también quizás en España. Bueno, estas son algunas de las cuestiones. Vamos entonces a las explicaciones, a las cuestiones teóricas. Vamos entonces a las explicaciones. ¿Por qué se ha producido, en definitiva, todo lo que ha ocurrido? Son explicaciones, avanzo ya, muy simplistas, muy elementales. Con cada una de ellas se podría hacer una tesis. Animo, desde luego, a politólogos y también a algunos juristas que con gusto pueden llevar a cabo trabajos sobre este tipo de cosas. Son muy elementales, porque voy a dar simplemente una mención, 2 datos y ya está. ¿Ha sido el gobierno español el culpable? Entendido en sentido no jurídico, por supuesto, ni siquiera moral, ¿no? El sentido es, o sea, lo que decimos vulgarmente, la culpa no la tiene, bueno, no voy a decir el cha-cha-cha, pero en fin, la culpa la tiene el gobierno central, esa pasividad extraordinaria de Rajoy, esa no contestar, no preocuparse, tardar en recibirle, hacer agravios, no hablar, no contestar a las misivas que le llegaban, no contestar ni siquiera en el Tribunal Supremo. Entonces, en realidad se ha producido de abajo arriba, es decir, son los ciudadanos los que han creado esas diadas extraordinarias de 1 millón, 2 millones, o los que fueren, muchísimos en todo caso, la vía catalana hacia la independencia desde Portbou, desde la frontera en Girona hasta Tarragona, toda la antigua vía Augusta llena de manifestantes en fila. ¿Es eso lo que eso crea? Gracias. Lo que eso crea la necesidad de llevar a cabo la creación del Estado, o ha ocurrido de arriba a abajo, es decir, por los líderes políticos y, en el caso español, en el caso catalán, perdón, por una concertación muy bien articulada con dirigentes sociales, Òmnium, la Asamblea, etcétera. Muy bien articulada. Ya sabéis que hay indicios, bueno, hay 2 de ellos que están siendo juzgados, pero ya sabéis que hay indicios que participaban en los consejos de gobierno, que participaban en reuniones específicas sobre este tipo de cosas. Bueno, ¿cuáles son de las 3? Empezamos por la primera, el gobierno español. Aquí tenéis datos elementales del España nos roba, en el sentido de que aquí aparece la renta per cápita de cada una de las comunidades españolas y aquí aparece el balance fiscal neto. De aquí para allá es positivo, de aquí para abajo es negativo. ¿Cuál es la pauta que veis? La pauta que veis es que todas las comunidades tienen balance positivo, excepto las más ricas, es decir, las que mayor renta per cápita tienen, que son Madrid, Barcelona y Cataluña. Con lo cual, entonces, si la posición de Cataluña era insoportable, había 2 comunidades más, especialmente Madrid, más renta per cápita y mayor balance fiscal negativo, y junto con Baleares, que tenían esta situación negativa. Es este mapa o este gráfico es peculiar de España, es solamente propio de España. Bueno, si nos vamos a Italia, se me ha olvidado hacer la línea, pero es 3/4 lo mismo. Aquí están las regiones italianas, la mayoría con porcentaje, con balance fiscal positivo, y luego aquí está Véneto, Lombardía, sí, Véneto, Lombardía, aquí me parece que son las de Bolzano y alguna otra, que tienen balance fiscal negativo, pero renta per cápita muy alta. Es decir, es exactamente el mismo mapa. Exactamente el mismo mapa. Recordaréis que la señora Angela Merkel hizo unas declaraciones cuando se dio un diputado catalán en el Parlamento Europeo criticando el España nos roba.
dio unas declaraciones, ella estaba allí, estaba siendo interrogada, qué le parecía esto, cuando dijo que esto también ocurre en Alemania, que una de las ventajas de los países es la redistribución fiscal de las regiones más ricas a las más pobres. Lógicamente se tiene que hacer con cautelas para que las regiones más ricas no se sientan, no expoliadas, pero no se sientan en condiciones económicas negativas. Por lo demás, el España nos roba, hay muchísima literatura sobre eso. Ángel de la Fuente, de quien tomo estos datos, es una autoridad. En las cuentas que hacía la Generalitat catalana para llevar a cabo este cómputo fiscal, hay un consenso muy amplio en que estaban manipuladas, trucadas, que tenían cifras que no eran ciertas. El último de los libros es el de Josep Borrell, el ministro de Asuntos Exteriores, que creo que se llamaba su libro Cuentos y cuentas de Cataluña, de la independencia, y la última declaración es la del señor Andreu Mas-Colell, que en ese momento era ministro de Hacienda, que ha reconocido recientemente, en un gesto que le honra, que efectivamente mintieron. Bueno, no dijeron la verdad. No dijeron la verdad. Bueno, los ciudadanos. ¿En qué medida los ciudadanos son los que llevan a cabo esa petición de la independencia? Una de las características de Cataluña, desde el punto de vista una de las específicas, desde el punto de vista del problema que estamos comentando, es el de la identidad nacional. En Bélgica, el 99,9% de los ciudadanos se sienten solo y exclusivamente, en Flandes, se sienten solo y exclusivamente flamencos. Mientras que lo de Valonia, la parte francófona, se sienten el 99% solo y exclusivamente flamencos. ¿De acuerdo? En el caso español, para País Vasco, incluso gallego, etcétera, y también catalán, como veis, hay una categoría, estas son preguntas que se le hace hoy, ¿usted cómo se siente? ¿Se siente solo catalán, más catalán que español, tan catalán como español, más español que catalán, solo español? Y la gente responde, son datos del CIS. Como veis, hay una categoría modal mayoritaria durante todo el periodo. Cuando se habla ahora de que en los últimos años, no. Esto ha sido una categoría modal. Si queréis un ejemplo de esa categoría modal mayoritaria o pluralidad, sería, si queréis, recordáis a José Manuel Serrat, cuando dijo que se sentía, en unas declaraciones en 2017, que él se sentía tan catalán como español. Y existen muchos catalanes que se sienten tan catalanes como españoles. Como por lo demás es imposible pensar de otra forma en un país donde se ha matrimoniado, donde se ha trabajado, donde se ha hecho negocio, donde se han hecho tantas cosas juntos desde hace tanto tiempo. Y esto entonces tiene importancia porque el problema es, como veis, ahora como vamos a ver ahora, el problema es que hay una cierta circulación. Hay muchos más catalanes que españoles que se pueden pasar a solo catalanes. Hay otros de tan catalán como español que se pueden sentir más español que catalán. Hay una cierta traslación de unas preferencias una sobre otra, pero lo importante es que en todo el periodo y en la actualidad esto sigue. Estos son los datos que nos los doy un poquito por prisa. Pero, y eso se mezcla con otra pregunta clásica que se hacen en estos cuestionarios, en estas encuestas, que es, bueno, ¿qué piensa, cuáles son sus preferencias sobre cómo debe de estar organizado el Estado? ¿Usted es partidario de un Estado unitario, es decir, un solo Estado? Aquí un 5%, pero en toda España, desde la crisis económica, ha crecido mucho. Ha crecido de un 7 u 8% a un 20 y tantos % en toda España. Y en Madrid, por ejemplo, no conozco en Castilla-La Mancha, León, pero debe ser parecido. Y luego en el otro extremo, independencia, donde, como veis también, se ha triplicado. Con lo cual, entonces, estas categorías suben y bajan. Pero fijaos que lo que es subrayado en rojo, la situación del Estado de las autonomías, suma más que la independencia. Con lo cual aquí hay un problema que se discute mucho. Las situaciones complejas es imposible solucionarlas
con preguntas simples. Independencia sí, independencia no, es algo que debe de evitarse, especialmente cuando se trata de un país donde se ha vivido junto, como en Cataluña, desde hace 5 o 6 siglos. Se puede probar otro tipo de cosas. Y aquí, como veis, hay catalanes que quieren más autonomía y que ahora veremos. Aquí, por ejemplo, hecha en 2018 en esta encuesta, donde dice, ¿usted qué piensa entre independencia y autogobierno? Yo, independencia, 35%, pero, como veis, hay más que prefieren mejorar el autogobierno. ¿Cómo se mejora? No lo sé. Eso para los constitucionalistas. Pero los políticos no paran de decirlo. Blindaremos las competencias. Oiga, y dicen en Castilla-León, oiga, ¿y si usted la blinda, yo qué hago? ¿Me las quita usted a mí o qué? Porque muchas veces esto es juego suma cero. Lo que tiene uno no lo recibe el otro. Pero es otro problema. Si se entra en esa dinámica, alguna solución se buscará. Vamos entonces al último punto. Elecciones. Aquí tenéis el mapa de las elecciones 2017, voto. Como veis, Ciudadanos fue el primer partido. Este es Esquerra, este es Junts per Catalunya, PDeCAT, los comunes, efectivamente, y el PP con esa minoría. Y estos son los escaños donde, por cuestiones del funcionamiento del sistema electoral, pudieron formar mayoría los partidos independentistas. Esto es el porcentaje de votos. Lo que viene ahora son 4 o 5 datos sobre diferencias entre los votantes en una serie de elementos característicos típicos que se preguntan en todas las encuestas. Lo que quiero subrayar aquí es que, fijaos cómo, en todos los elementos que vamos a señalar, los partidos nacionalistas son un mundo y los partidos no nacionalistas son otro mundo. Eso es un elemento típico de los clivajes. No están mezclados. Es decir, hay mezcla, pero los que no pertenecen, ahora veremos, como vais a ver, son mínimos, son muy pocos. Y eso es un clivaje. Con lo cual, entonces, existen bloques electorales formados que es muy fácil mantenerlos vivos y que van a obligar a muchos líderes políticos a continuar con eso. Y además, muchas características que vamos a ver son características adscriptivas. Origen autóctono, de padres mixtos, emigrante de segunda generación o emigrante. Vamos a ver también la lengua y vamos a ver también, no recuerdo qué, pero otra característica adscriptiva. Lo cual significa que no es que lleguen a votar esos partidos porque le ofrezcan la solución a un problema, sino porque se sienten que forman parte de ese partido y en todo caso porque odian o rechazan el otro partido. Miren, por ejemplo, voto y origen en Cataluña. La barra más gris es autóctono, Junts per Catalunya, 74%, Esquerra, 60%, CUP, 60%, mientras que inmigrante, origen inmigrante o de segunda generación, que son los dos primeros que hay a la derecha, son los mayoritarios de los otros partidos. Segundo, voto y lengua materna. En Cataluña, el 46%, 47%, habla castellano y prefiere hablar castellano. El resto, el 54%, el resto habla catalán y prefiere hablar catalán. Cómo, sin embargo, aparece la política de inmersión lingüística y cómo se oficializa el catalán en la administración, eso es otro problema. Hoy, esta mañana, venía un grupo de trabajo que está favoreciendo el monolingüismo total en Cataluña. Monolingüismo que es mucho mayor de lo que cabía esperar hace tiempo. Pero voto en lengua materna. El castellano en Junts per Catalunya solamente el 30%, pero en cambio el PP, el catalán, que es lo más celeste, es mínimo, como también incluso en Común Podem, o el PSC o Ciudadanos. Es decir, también aquí hay dos bloques.
Votos e ingresos. Esto es muy interesante porque aquí aparece la clase social, la ocupación, la educación, el prestigio. Como veis, ¿quieren la independencia? No quieren la independencia. Estos son los que ganan menos, hasta aquí. Estos son los que ganan un poco más y estos más. Tenéis que leer los porcentajes en fila. Es decir, el 59% que no quiere la independencia gana menos de 900 euros. En cambio, el 54% que gana más de 4.000 euros quiere la independencia. Lo cual es lógico si se piensa en el origen y quizás también en la lengua. Con lo cual, entonces, se trata de un clivaje, el regional, que se solapa con la clase social. Lo cual hace todavía más difícil la solución. Y el voto y la identidad nacional, pues aparece aquí. Catalanes solo aparecen mayoría en la CUP, en Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, los demás se sienten tanto catalanes como españoles. De nuevo, pero esta es un rasgo adquirido, la identidad nacional, pero que funciona en base a los otros. Aquí aparecen, estos son los electorados en el 2017. Fijaos en este puntito, porque estos son se llaman técnicamente coeficientes de regresiones. Entonces, fijaos, este puntito, si está en la línea roja, si está en la línea significa que no es relevante, que no es significativo. Son significativos los que se separan y están a la derecha o a la izquierda. Si están a la derecha son positivos, si están a la izquierda son negativos. Por ejemplo, la CUP tiene este puntito de la edad a la izquierda. ¿Qué significa? Que la edad en la CUP es muy joven. La mayoría de los votantes de la CUP pertenecen a los sectores, a los estratos más jóvenes. Bueno, entonces, y aquí hay algunos más, por ejemplo, también en el PSC aparece a la derecha. ¿Qué significa? Que los votantes con mayor edad votan al PSC. Lo que me interesa que se fijen es independencia y identidad nacional, más o menos catalán. Fijaos, la CUP, independencia muy destacado, Junts bastante, en Comú Podem no, lo cual es curioso porque los líderes de Comú Podem están siempre jugando un juego imposible de ambigüedad y de equilibrio. El señor Colau, pero tampoco es raro en este sentido que haya habido 3 líderes de Comú Podem que han dimitido y están ahora con el cuarto, justamente por las tensiones que debe haber internamente. Y el PSC es contra la independencia, como es obvio, como es Ciudadanos, como es el PP. Entonces, lo interesante, esto es interesante, pero lo interesante es ver, bueno, ¿y de qué depende 2 factores que hemos visto que son muy relevantes? Y así termino. ¿De qué depende? Depende de la independencia y la identidad nacional. Entonces ahora nos interesa intentar explicar cuáles son los factores relevantes de la independencia, que está aquí, y del sentimiento solo catalán, que está aquí, para ver qué peso tienen en el voto de 2017. Y fíjense cómo el ser autóctono para la independencia es importantísimo, como lo es también la evaluación del gobierno nacionalista, como lo es también sentirse más catalán o solo catalán. Y para el sentimiento solo catalán, 3/4 lo mismo, autóctono, un poquito menos gobierno, pero sobre todo independencia. Es decir, que estos factores que no se están teniendo en cuenta, me parece, como modo de comenzar un proceso de reconocimiento de problemas que permita, a su vez, comenzar modos de discusión de cuestiones, no se están teniendo en cuenta. Una de las cuestiones que los no independentistas más achacan, critican a Rajoy con mayor intensidad es que durante todo el tiempo se desentendió de este sector. No se preocupa absolutamente de este sector. No puso voz en este sector, que se ha tenido que organizar por cuenta propia con distintas asociaciones, como la Sociedad Civil Catalana y otras, para de esa forma, y que llevó a cabo en octubre aquella famosa manifestación donde estuvo Vargas Llosa, donde estuvo también Josep Borrell, etc. Y para terminar,
En conclusión, ¿qué balance se puede hacer del proceso independentista? Esto es de noviembre del 17, una encuesta que apareció en el periódico. Fíjense, posiblemente una buena parte de los independentistas estaban como deprimidos por lo que había ocurrido, por la aplicación del 155, etcétera, porque el 60% señalaba que se escogía la respuesta de que todo el proceso había traído más problemas que ventajas, mientras que solamente el 27% decía lo contrario. Pero fíjense que los perjuicios también estaban compartidos por el 33% de quienes tenían sentimiento independentista. Es decir, que es un dato relevante. Como también lo es conocer este dato también de 2017, porque muchos líderes independentistas, empezando por el señor Torra, todavía está comentando que existe la legitimidad del 1 de octubre. De hecho, para su actuación y sus acciones, lo importante es moverse dentro del ámbito de la legitimidad del 1 de octubre. En el ámbito de los ciudadanos, el 68% no significa nada la legitimidad del 1 de octubre. Es un acontecimiento pasado, mientras que solamente un 29% lo dice. ¿Qué tareas debería hacer el nuevo gobierno catalán en enero de 2018, después de que el señor Torra tomara posesión? 72%, buscar una estrategia negociadora del tipo que se ha seguido en el País Vasco. 22%, continuar el proceso soberanista. Sin embargo, siguen, con lo cual, entonces debería de aprovecharse datos como este para conocer que hay una parte de los ciudadanos, incluso de los que participaron en las movilizaciones independentistas o que votaron a partido independentista, que quieren hacer una especie de comenzar de nuevo. ¿Qué consecuencias electorales tienen esto? Y ya sí termino. Consecuencias electorales, sociales, políticas y económicas. ¿Qué consecuencias electorales? Miren, esto es un mapa o un esquema de colocación de los votantes de los partidos según dos escalas que van de 1 a 10. La de abajo es la típica escala ideológica. Los que dicen, yo me siento de derechas, me coloco en la 10, yo me siento de izquierda, me coloco en la 3, la 1, la 4. Y la de la izquierda es una escala también de 1 a 10, donde se pedía que los votantes de los partidos, bueno, todos los ciudadanos se colocaran, que era de mínimo a máximo nacionalismo. Máximo nacionalismo está arriba, máximo conservadurismo está aquí a la derecha. Entonces, fíjense cómo en el año 92 el mapa electoral aparecía como bastante ordenado. Había un partido que era muy nacionalista, era el máximamente nacionalista, pero estaba allí solo y era de izquierdas. Pero en el ámbito de centro-derecha estaba CiU, que ocupaba el eje donde se cortaban las dos líneas, es decir, que recibía votos y tenía que atender a clientelas o a votantes, tanto nacionalistas como no nacionalistas, y lo atendía el señor Pujol, y tanto nacionalistas como no nacionalistas, tanto de izquierdas como de derecha, moviéndose en el campo del centro-izquierda y sobre todo del centro-derecha. Y luego en la izquierda había un partido importante, el PSC, un partido muy peculiar, porque teniendo un 80% de votantes no nacionalistas, sin embargo, su liderazgo era radicalmente nacionalista. Y hablaban en catalán todo el tiempo, se llamaban ubiols y no sé cuántas cosas. Con la excepción de Montilla, José Montilla, cordobés, que fue el presidente de la Generalitat. Y que la señora Pujol, señora Ferrusola, le decía que qué mal hablaba catalán, que parecía un pobre. En fin, no sé. Y luego, el PP dominaba a todo el campo conservador en pelea con CiU, y el campo nacionalista, no nacionalista, en pelea con PP. Y luego aquí estaba este pequeño partido, 10% normalmente, 15%, Izquierda Unida, con distintas coaliciones como los Verdes, etc. Pero fíjese cómo en la actualidad no solamente ha cambiado todo ese mapa electoral, sino que se ha hecho enormemente complicado. Ya no hay partidos de centro-derecha ni conservadores, nacionalistas en Cataluña. Los tres, la CUP, Esquerra y Junts per Catalunya, o como se llame lo que vaya a aparecer con Puigdemont, la Crida, como fuere, los tres son muy nacionalistas, pero también son de los tres muy de izquierdas. Con lo cual hay una competición entre los tres para ver quién es más de izquierdas.
Porque me falta decir que, como se ha demostrado, el eje izquierda-derecha es muy importante. Ahora mismo es más importante, también es nacionalista, pero el eje izquierda-derecha es muy importante para muchas políticas. ¿Qué hacemos con los colegios religiosos? ¿Qué hacemos con las ayudas que nos piden asociaciones que son pro vida, etcétera, etcétera? Y hay que tomar decisiones. En el ámbito no nacionalistas está en Comú Podem, otra vez sale aquí los votantes de Podemos o la rama, la confluencia morada de Podemos, y el PSC, que ha pasado de un 38% a 39% que tenía aquí, como consecuencia de su disonancia entre líderes nacionalistas y votantes no nacionalistas, ha pasado a ese 15% que tiene en la actualidad. Y aquí aparece Ciudadanos, que por estar aquí puede ganar elecciones, pero no con muchos, y el PP. Es decir, la competencia electoral va a ser muy difícil, porque va a producir situaciones sin solución a corto plazo. ¿Qué cabría hacer? Buscar a un líder político que incentive la aparición de líderes más jóvenes, moderados, con lo que se puedan entender, que sean nacionalistas e independentistas, pero que sean moderados, que no sean líderes que vayan contra las opiniones de los catalanes sobre el 1 de octubre, sobre qué hacer con la independencia, etcétera, etcétera. ¿Qué consecuencias económicas y sociales? Bueno, he buscado la última cifra sobre empresas que se han ido de Cataluña y van por 4.800. Por lo visto, cada mes o cada semana se van alrededor de 10 y al mes se van 100 y pico, o si no 200. La caída del PIB y la desinversión. ¿Quién va a invertir ahora mismo en Cataluña? Con la inseguridad de si aparece Puigdemont o no aparece, de si el señor Torra insulta a todos los no catalanes. Hoy ha dicho unas opiniones contrarias, entre paréntesis, o no. Y, en tercer lugar, la menor actividad económica, como es lógico. Consecuencias sociales. Según todos los relatos que ya empiezan a llegar en forma de novelas y en forma muchas veces anónimas, las familias están divididas. En los ámbitos profesionales, los miembros de empresas, de departamentos universitarios, de oficinas, etcétera, no hablan de política para no revelar cuál es la posición de cada uno de ellos o para que no le den la tabarra a los que, sin embargo, están todo el día hablando que son los independentistas. Y luego con un idioma, y esto es aparte propio, un idioma propio, el castellano, que es mayoritario, pero sin embargo no se puede hablar en ámbitos públicos, ni en ámbitos oficiales, ni naturalmente en la escuela. ¿Qué ocasiona todo esto? Hay muchas situaciones de acoso, sobre todo en los pueblos pequeños, en los pueblos, en los ámbitos rurales y las ciudades pequeñas. Apatía, alienación entre constitucionalistas, entre los votantes constitucionalistas. Y aparece también el proceso de espiral de silencio. ¿Sabéis lo que es el proceso de espiral de silencio? Los ciudadanos siempre queremos que nuestra opinión sea la mayoritaria o esté en línea con la mayoritaria. Pero como no se sabe, muchos ciudadanos pueden pensar, no pueden ignorar si las personas con las que están en una cena de matrimonios son independentistas o no, sencillamente no se habla. O no digo mi opinión justamente para no caer en desgracia ante ese tipo de cosas. Noel Neumann, una socióloga alemana en los años 50, lo calificó como espiral de silencio. Algo muy parecido a los vascos con respecto a ETA. Sobre todo a los vascos, emigrantes, trabajadores, etcétera, con respecto a ETA. Y finalmente, ¿qué consecuencias políticas? La activación del clivaje está empezando a crear problemas de todo tipo, como he intentado señalar, gravísimos. Y utilizo una frase de Linz, que me parece que viene de nuevo de Linz, que viene al pelo. Cuando se ignora la viabilidad política de estrategias partidistas, la viabilidad política, la capacidad de realización de la independencia a corto plazo, se generan falsas esperanzas, se producen problemas insolubles y se crean sencillamente desastres. Muchas gracias y perdona que me haya ido un poco más.